Cerco su di lui, Politano prepara il cross avvolgente e arriva McTominay! Spaccata! Un gol che profuma di scudetto! Serie A 2024-2025. El Napoli tuvo un terrible estreno de campeonato. La era Conte arrancaba de manera desastrosa y el conjunto partenopei se puso en marcha en la nueva temporada con un sonrojante 3-0 ante el Hellas Verona. Sin embargo, los sureños levantaron rápidamente la cabeza y en su duelo frente al Bologna Di Lorenzo adelantaba a los azzurri. Tras aquel golpe anímico, un disparo de Kvaratskhelia desviado por Beukema duplicaba la diferencia. Los napolitanos supieron controlar la ventaja sin apuros y en el descuento Gio Simeone redondeaba el marcador. Posteriormente contra el Parma, los Ducali golpeaban con un penalti transformado por Boni. Por detrás en el luminoso los de Conte iniciaron su asedio y en el 75 Neres fue tumbado fuera del área por el portero Suzuki, que vio así su segunda amarilla. El Parma ya había agotado los cambios y Del Prato tuvo que adaptarse en la portería. Con un central bajo palos la situación fue insostenible y en su debut como napolitano Lukaku puso las tablas con un potente disparo. Ya en el minuto 96, Anguissa completaba la remontada con un testarazo al fondo de la red. La escuadra partenopea se mantendría al alza con una contundente goleada frente al Cagliari. Un disparo de Di Lorenzo que golpeaba en mina iniciaba el festival napolitano. Abierta la veda de los goles, los sardos no supieron mantener su resistencia y Lukaku asistió a Kvaratskhelia, quien anotaba el 0-2. Solo 4 minutos después, el georgiano le devolvió el favor al belga, que firmaba el tercero de la tarde. Finalmente, ya sobre la bocina, un cabezazo de Buongiorno terminaba por despedazar al Cagliari. Luego de un empate sin goles ante la Juve, el Napoli venció con comodidad al Monza, con goles de Politano y Kvaratskhelia. A continuación, ante el Como, los azzurri no pudieron empezar mejor con un gol de McTominay al primer minuto de juego. No obstante, los Lariani no se doblegaron y con un potente disparo Strefeccia devolvió la paridad. Pero el guión del partido volvió a cambiar en el arranque de la reanudación, cuando Lukaku transformaba una pena máxima. A poco para el final, los de Conte daban la sentencia con el definitivo 3-1 de Neres. El conjunto partenopeo siguió sumando de 3 en un duro partido en la cancha del Empoli, gracias a un penalti transformado por Kvaratskhelia. Una fecha después, un solitario tanto de Di Lorenzo daba otra sufrida victoria en su duelo frente al Lecce. Alcanzada la 10ª jornada del Scudetto, el Napoli iba a dar una demostración de fuerza sobre el Milan en San Siro. A los 5 minutos, tras un pase al hueco de Anguissa, Lukaku defendió con fuerza la posesión ante Paulovic, marcando el 0-1 ante Maignan. A pesar de que los rossoneri buscaron la reacción, al filo del descanso con un gran disparo Kvaratskhelia hacía el 0-2. Con una tremenda autoridad, el equipo de Conte asaltaba San Siro, dando un golpe sobre la mesa de la Serie A. Sin embargo, a continuación el líder se iba a estrellar en su choque contra el Atalanta. Un gol de Lookman a los 10 minutos inauguró el marcador. El nigeriano continuó con su show particular, completando su doblete con un disparo desde fuera del área. Aquel golpe dejó a los azzurri sin respuesta y ya en el añadido Matteo Retegui colocaba el definitivo 0-3 en el Maradona. Tras aquel duro varapalo, los sureños se jugaron el liderato en su duelo con el Inter. El cuadro napolitano comenzaba defendiendo su posición de privilegio con un gol de McTominay tras un saque de esquina. No obstante, el tanto despertó a los nerazzurri y con un atronador zambombazo Çalhanoğlu dejaba al rojo vivo la lucha por el Scudetto.
Seguidamente ante la Roma un gol de Lukaku mantenía al Napoli en la cima, y gracias a un tanto de McTominay en la casa del Torino, el conjunto azzurro seguía manteniendo el liderato. Sin embargo, en su posterior compromiso ante la Lazio, después de haber sido eliminados de la Copa esa misma semana por el conjunto biancoceleste, los laziales volvían a apagar la llama de los de Conte dejándoles sin liderato. Con las heridas aún abiertas, el Udinese complicaba las cosas cuando tras una pena máxima detenida por Meret, Thauvin aprovechaba el rechace para poner al frente a los friulani. Pero los sureños supieron reaccionar con contundencia, poniendo las tablas en el marcador por medio de Lukaku. Nivelado el choque, la escuadra partenopea aumentó la intensidad de sus ataques, completando la remontada con un autogol de Giannetti. 5 minutos después, los de Conte remataban la faena con el definitivo 1-3 de Anguissa. Recuperado el camino del éxito, el Napoli quiso resolver pronto en su visita al Luigi Ferraris de Génova, y en una primera parte de total dominio, sendos testarazos de Anguissa y Rrahmani dejaban un cómodo 0-2 en el luminoso. Pero el Genoa supo renacer en la segunda mitad, acortando la diferencia con un buen remate de Piemonti. De ahí al final los rossoblus siguieron presionando, aunque un inmenso Meret logró salvar el triunfo. Llegado el cierre de 2024, un gol de Raspadori derrotaba al Venezia, en el que fue el último encuentro de Kvaratskhelia antes de marcharse al Paris Saint-Germain. Ya en 2025, el Napoli iba a pasearse en Florencia. Neres se inventaba un golazo para marcar el 0-1. El encuentro terminó de desequilibrarse en el minuto 50, cuando tras un penalti sobre Anguissa, Lukaku materializó la pena máxima. Los de Conte daban la estocada definitiva con el tercero de McTominay que les hacía cerrar la primera vuelta liderando la competición. Los partenopei mantuvieron su posición de privilegio con una cómoda victoria ante el Hellas Verona, antes de su visita al Jewish Stadium de Bérgamo. En un emocionante encuentro, el Atalanta aprovechó su dominio inicial para abrir el marcador con un espectacular zurdazo de Matteo Retegui. Sin embargo, el gol sirvió como revulsivo para los napolitanos y con un potente latigazo Politano igualaba el marcador. Minutos después, un derechazo ganador de McTominay le daba la vuelta al partido. Pese a todo, la DEA nunca bajó los brazos y con una gran acción individual Lookman restablecía el empate. La escuadra bergamasca pudo haberse adelantado nuevamente con un testarazo de De Ketelaere, pero Meret respondió con una parada clave, y en el minuto 78, Lukaku cabeceaba a la red un centro perfecto de Anguissa para sellar el 2-3 definitivo. Los napolitanos afianzaron su primer puesto con una posterior victoria ante la Juventus y en el derbi del Sole frente a la Roma, a pesar de abrir la lata con un gol de Spinazzola, un tanto de Angelino sobre la bocina frenaba la racha triunfal de los de Conte. Una jornada después contra el Udinese, tras un córner lanzado por Politano, McTominay cabeceaba el esférico a la red. Pero los friulani acabaron rascando un empate con un disparo de Kelenkav que sorprendió a Meret. A continuación, en su visita a la casa de la Lazio, Isaksen firmaba el 1-0 con un potente disparo desde fuera del área. Pese a que el mazazo, los sureños no tardaron en reaccionar, restableciendo poco después el empate por medio de Raspadori. En el complemento, el líder mantuvo el pie en el acelerador,
completando la remontada con algo de fortuna tras el gol en propia puerta de Marusic. Sin embargo, las águilas se volcaron al ataque y a poco del final Boulaye Dia batía a Meret, provocando el tercer empate consecutivo del Napoli. A continuación, en su duelo contra el Como, el partido comenzaba de la peor manera para los partenopei, cuando Rrahmani dio un paso atrás sin darse cuenta que Meret se había alejado de la portería. Tras aquel absurdo gol, los sureños supieron recomponerse y, aprovechando otro error defensivo, Raspadori con un preciso disparo empataba el encuentro. No obstante, los de Fábregas dieron un paso adelante y Nico Paz filtró un pase para que con una certera definición Asane Diao tumbara a los napolitanos, haciéndoles perder el liderato antes de su duelo directo contra el Inter. Alcanzada la 27ª fecha del Scudetto, el conjunto nerazzurro arribaba al estadio Diego Armando Maradona. Mediada la primera mitad, con un magistral lanzamiento de falta, Di Marco hacía más líderes a los de Simone Inzaghi. Tras la reanudación, los partenopeos pusieron toda la carne en el asador y la intensidad del asedio napolitano fue en aumento, hasta que en el 87 Billing encontró el merecido premio desatando la alegría del Maradona. El equipo de Conte mantuvo su pulso por el Scudetto más incesante que nunca, volviendo a celebrar una victoria con su triunfo frente a la Fiorentina, aunque después frenaban nuevamente sus aspiraciones no pasando del empate a 0 en Venecia. Llegada la 30ª jornada, el Napoli recibió al Milan en el Maradona, que apenas al minuto rugía cuando con un zurdazo Politano fulminaba a Maignan. Los azzurri mantuvieron su dominio y Lukaku clavaba la segunda daga en el corazón rossonero. En la reanudación el Milan buscó la reacción, gozando de un penalti a su favor tras un derribo sobre Teo Hernández. No obstante, Santiago Jiménez desperdició la pena máxima bloqueada por Meret. A pesar de que Jovic anotaba el 2-1 en los minutos finales, el Napoli logró amarrar la victoria manteniendo su persecución con el Inter. En su posterior viaje a Bolonia, aunque Anguissa, haciendo gala de su potencia física, adelantaba a los partenopei, el conjunto de Conte no pudo aprovechar el empate del Inter por el golazo de tacón de Ndoye. Una fecha más tarde, los sureños mantuvieron la esperanza con su exhibición ante el Empoli. McTominay abrió el marcador con un latigazo desde la frontal. Los empoleses no podían frenar el vendaval napolitano y Romelu Lukaku duplicaba la ventaja. Minutos después, de nuevo McTominay sentenciaba con el 3-0 alcanzando su doblete. El escocés estaba imparable, decidiendo con su gol el triunfo en la casa del Monza. Y a continuación, en su duelo contra el Torino, McTominay volvió a ser absolutamente decisivo. El centrocampista británico lideró el triunfo napolitano con 2 zarpazos, y el conjunto de Conte aprovechaba el segundo pinchazo consecutivo del Inter para colocarse como líder en solitario de la Serie A. Los napolitanos daban un paso de gigante gracias a un tanto de Raspadori en la cancha del Lecce, y en la antepenúltima jornada contra el Genoa, un disparo cruzado de Lukaku disparaba la alegría partenopea. Sin embargo, el Grifone golpeaba el mentón napolitano, cuando un cabezazo de Afanor acabó siendo introducido por Meret en su portería. Aquel tanto despertó al líder, y Raspadori anotaba el gol que parecía de la victoria. Pero el Genoa quería arruinar la fiesta napolitana, y en el 84 un testarazo de Johan Vázquez dejaba al rojo vivo la lucha por el Scudetto. En aquel momento, el Napoli acudió a Parma en una noche inolvidable. En un
choque tenso y de dientes apretados, el líder no podía abrir el cerrojo de unos parmesanos que necesitaban puntos para llegar tranquilos a la última jornada, y el mazazo llegaba desde el norte del país transalpino, cuando tras un intercambio de golpes Dumfries en el minuto 80 hacía el 2-1 para el Inter, enloqueciendo el Giuseppe Meazza. No obstante, cuando todo parecía encaminado hacia la victoria interista, un penalti de Bisek en el minuto 89 permitió a Pedro dinamitar la Serie A. En medio de la locura, el Napoli se ilusionaba con poder estirar su ventaja a 3 puntos con un penalti sobre Neres, aunque sería anulado en el VAR por una falta previa de Giovanni Simeone. Finalmente, tras un dramático cierre lleno de tensión, el Napoli llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo para conquistar su cuarto scudetto. El 23 de mayo de 2025, el Napoli recibió al Cagliari en un estadio Maradona desbordado de pasión. Al filo del descanso, el volcán partenopeo explotaba de alegría, con el golazo de McTominay que le coronaba como héroe de la temporada. Su di lui, Politano prepara il cross, Volgetta e arriva McTominay! Spaccata! Un gol che profuma di scudetto al 42esimo, non poteva che firmarlo con una gemma d'autore, lo scozzese, pandemonio al Maradona. La fiesta se desató definitivamente al inicio del complemento, cuando un gol de Lukaku ataba el scudetto. Scappa via alla marcatura di Mina, Lukaku, tunnel, Lukaku in area di rigore, Lukaku! Big Ram! Via la maglia, via i pensieri, il Napoli feneggia verso il tricolore, 2-0. Finisce qui, il Napoli torna a toccare il paradiso ed è campione d'Italia per la seconda volta negli ultimi 3 anni. Tras un curso anterior desastroso cerrado en 10ª posición, Antonio Conte reconstruyó el Napoli devolviéndolo a la cima, conquistando el cuarto scudetto de su historia.